Estamos con la congresista Marisa Glave, que ya se encuentra con nosotros. Ahí está la congresista Glave, a quien la hemos visto muy activa hoy día en el debate. Marisa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. Gracias por el enlace. Antes de hablar sobre el tema del debate, le pido una opinión rápida sobre este pedido de prisión preventiva de 36 meses para la señora Susana Villarán. Sabemos que usted ya ha expresado en varias ocasiones que los delitos que hubiera cometido tienen que ser castigados. ¿Cómo recibe esta noticia? Era esperable, Patricia. De hecho, los hechos iniciales que tenía la Fiscalía cuando dictaron las primeras medidas contra ella eran solamente dichos. Este último viaje de los fiscales ha recibido un conjunto de información adicional y, por tanto, la verdad es que están procediendo como lo están haciendo en todos los casos, con lo cual, bueno, me parece que era algo que se venía a venir. Está claro, a raíz de estos acontecimientos por los que pasa la señora Susana Villarán y prácticamente los líderes de casi todos los partidos políticos que han tenido vida activa en los últimos años, que el tema de financiamiento y de transparencia en la política es cada vez más urgente. Ustedes han firmado el día de ayer un petitorio para que se apure esta discusión sobre las reformas políticas y electorales en la Comisión de Constitución. ¿Creen que van a ser bien recibidas? Mira, Patricia, yo soy una de las personas que presentó el proyecto de ley precisamente para la tipificación de la financiación prohibida, por lo que hemos vivido. Al ver cómo ha ocurrido en todas las tiendas políticas lo que pasó en la década pasada, era fundamental avanzar hacia una tipificación y un control de la financiación. Y soy también promotora del proyecto de ley que prohíbe que los privados paguen publicidad en televisión y que eso impida las campañas millonarias, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que en la Comisión de Constitución tenemos un entrampe. La presidenta de la Comisión quiere un debate global del código, digamos, que creo que es interesante, no digo que no. Lo que pasa es que hacerlo así, de aquí a final de esta legislatura, que es a principios de junio, no nos va a permitir tener un debate de fondo de 4 o 5 temas clave que merecen ser aprobados ahora, si es que queremos incluso modificaciones constitucionales, ¿no? De acuerdo. En términos personales, ¿qué sentimientos le genera el hecho de que la señora Villarán esté en esta situación? Porque trabajaron juntas. Me imagino que debe ser complicado tener que enfrentar un hecho como este. He dicho en más de una oportunidad, Patricia, que en realidad mis sentimientos personales no son importantes ahora. Creo que lo que importa ahora es que la ciudadanía en general vea que cualquier persona que haya tenido responsabilidad y que haya pasado por los actos que todos estamos conociendo después de las declaraciones del señor Barata, tienen que recibir la sanción que la justicia crea. De acuerdo, congresista Glave. Entramos al tema educativo, que es el tema de hoy en el Congreso de la República. La hemos escuchado con mucha paciencia y mucha docencia mostrar algo fundamental, que todas esas cosas que asustan a algunos congresistas que están tergiversando a algunos grupos y algunos colectivos con respecto a lo que habría en los textos de educación, existen en la currícula escolar y en los planteamientos de educación desde los 90, desde la época del señor Alberto Fujimori. Pude acceder a los libros, Patricia, a las guías para los docentes sobre educación sexual y familiar de los años 90, así como la guía docente para educación sexual en la época del presidente García, si no me equivoco, en el 2007 u 2008. Y lo que he podido comprobar es que los 3 pilares que pretenden vender algunos, como la ideología de género, que incluso han dicho que es un neoterrorismo, que supone la diferencia entre el sexo biológico, la identidad de género, los roles de género y la orientación sexual. Estos 4 elementos los denunciaron en el Pleno y, claro, son 4 elementos que están exactamente así redactados desde los 90 en los textos para guía a los docentes en nuestro país. Nosotros hay que recordar que el Perú en el año 95 estuvo presente en una conferencia internacional. De hecho, el presidente Fujimori fue el único que fue a esa conferencia en Beijing, donde se aceptó que el Perú formaba parte de este pacto de lucha contra la violencia a la mujer y de aceptar la transversalización del enfoque de género. Y desde ahí hemos venido trabajando muchísimo en nuestro país para que esto se introduzca en la educación y nos permita el cambio de fondo que necesitamos, Patricia. Porque aquí en este Parlamento
Hemos aprobado leyes para endurecer las penas contra los violadores. Hemos dicho que un violador de una niña o de un niño menor de 14 años va a tener cadena perpetua. Y seguimos teniendo casos terroríficos, incluso de padres, de tíos, de primos, que violan a niñas de 12 años, de 10 años en el último año. Entonces, el incrementar las penas no necesariamente va a generar el cambio que necesitamos. El cambio que necesitamos es un cambio que solo se va a producir con la educación. Hemos escuchado las intervenciones de diversos congresistas. Debo confesarle, estábamos acá con Hugo Ñopo conversando, que si bien hay mucha desinformación, no ha habido agresividad, lo cual ya es un alivio. Pero hay un aspecto que sí es bastante claro. La mayoría de congresistas que hablan de ideología de género y que usan esta información que no es exacta, que además ni siquiera aparece en los textos escolares, son de Fuerza Popular. Hablábamos el otro día con la congresista Rosa Bartra y decía que en esta refundación del fujimorismo que están haciendo iban a volver a sus principios, iban a volver a sus temas primigenios. Y le hicimos ver que tales temas como hablar de ideología de género, el respeto de la familia, como si la familia fuera solo una, nunca formaron parte de el fujimorismo que pretenden revivir. O sea, Fujimori era bastante más moderno. En realidad, ese discurso de volver a sus conceptos primigenios creo que tiene que ver con volver a la lógica de los psicosociales y mentir a la población. Perdóname que lo diga así, pero no veo más bien la refundación programática, sino más bien la de prácticas de generar zozobra y miedo en la población o de distraer la opinión pública de algunos temas centrales con cosas que además son falsas. Y creo que has dicho una cosa que es importante y que ojalá, si hay padres y madres que nos están viendo, todo lo que se está diciendo sobre sexo anal, sobre masturbación, sobre orgías, X, Y, Z, no están escritos en los textos escolares. Eso no es verdad. Están en un link. Hay un debate sobre si ese link debió o no debió estar. La ministra considera que fue un error colocarlo. Ha iniciado una investigación para determinar responsabilidad sobre quién lo colocó. Pero es un link, es una nota a pie de página, no es un tema que esté desarrollado dentro de los textos. Julio. Entonces aquí lo que hay, Pati, es la voluntad de generar miedo. Y no podemos permitir que el miedo sea lo que domine la política educativa de nuestro país. Incluso si uno revisa el link, y esto que vamos a decir de pronto parece un poco subversivo, la calidad de la fuente puede ser discutible. Pero lo que dice el link no tiene nada de malo tampoco, ni es un contenido pornográfico, ni es un contenido que incita a nada, es un contenido informativo, sí, sobre temas de los que normalmente a los adultos les cuesta hablar con los chicos, ¿no? Mira, y precisamente me alegra que lo digas, Patricia, porque yo lo he dicho en varias oportunidades, se lo he dicho a la propia ministra. Yo creo que hubo una sobrereacción de parte de la ministra y de parte del presidente. El mensaje a la nación del presidente de la República diciéndoles a los padres que esto era una barbaridad, en realidad eso era una barbaridad, porque él tenía que llamar a la calma y defender lo que se ha defendido durante tanto tiempo en un ministerio que ha tenido 500 cambios, pero que desde hace décadas viene intentando educar en igualdad y educar en educación sexual integral. Entonces, no podemos caer en el oscurantismo, Patricia. No podemos caer en las personas que hoy día, por ejemplo, han dicho que el sexo solo es para la reproducción y no para el placer. Ese tipo de pensamientos nos llevaron en algunas épocas en otros países a la mutilación del clítoris de las mujeres. O sea, es decir, no podemos llegar a esta manera de decir que no se puede hablar de sexo, que no existe sexualidad, que no existe el placer y que lo que hay que hacer básicamente es que reprimirlo al punto de incluso agredir. Además, vamos a decirlo con claridad, señora Glave, aunque no le guste esto que vamos a decir a mucha gente, las personas que, incluso los que sostienen que el sexo solo tiene fines reproductivos, ni siquiera se lo creen ellos y están mintiendo porque así no es la vida y así no es el ser humano. Yo mandaría a aquellos congresistas que se han expresado en esos términos a leer esta novela, El cuento de la criada, para que sepan lo horrendo que sería simplemente volver a las mujeres en entes reproductivos y, resumirlas a eso. Realmente es como de la Edad Media lo que estamos viendo en estos momentos. Es de terror, ¿no? La verdad, es que es de terror. Es muy agresivo con la mujer. Y sí creo que está centrado en la agresión hacia la igualdad de roles y hacia la igualdad de género. Pero hay un tema adicional, Patricia, y hay que decirlo, y que tiene que ver con la voluntad de algunos que lo han dicho de manera expresa,
que la orientación sexual, que la comunidad LGTBI es una, comillas, opción. Es una opción que ellos respetan, pero que ellos buscan que la gente cambie de opción. Y ese es el tema de fondo. No aceptan que la homosexualidad existe, que existen gays, lesbianas, bisexuales y trans. Y que uno de los problemas más grandes de las y los adolescentes en los colegios, que empiezan a descubrir su sexualidad, y si su orientación sexual no es heteronormativa, comienzan a sufrir bullying homofóbico, acoso en los colegios. Y eso es algo que genera traumas, que genera depresión y en muchos casos incluso voluntad de suicidio. Entonces necesitamos educar con responsabilidad. De acuerdo, pero vamos a así prestar atención a un aspecto más antes de despedirnos, señora Glavia, y es, hay preocupaciones que son válidas, hay conceptos que son difíciles de entender, hay padres de familia que han sido criados bajo una perspectiva bastante conservadora o la única que conocieron, y este es un trabajo de educación que no solo va para los chicos, va para los padres también. La confrontación y el meter terror no ayuda, pero ¿cuál debe ser el plan B? Porque esto no se agota en una discusión en el Congreso, escuchando una cantidad de discursos a veces enloquecidos. Hay padres en su casa que ven esto con susto y que no están entendiendo bien ni siquiera qué es lo que se les enseña a sus hijos. Mira, Patricia, es fundamental la escuela de padres, es fundamental que el Ministerio de Educación también permita un trabajo y acompañamiento con los padres y con las madres. Primero, no son todos los padres que se están oponiendo a una educación sexual integral, eso creo que hay que decirlo con claridad. Hay muchísimos padres y madres, como por ejemplo el colectivo Madres en Acción, que ha salido abiertamente a pedir precisamente que se mantenga el enfoque de género y la educación en igualdad, ¿no? Pero sí se tiene que trabajar con ellos y con ellas y permitirlos involucrarse en la educación. Pero su involucramiento en la educación, Patricia, no puede ser, como algunos han dicho, si yo quiero, mis hijos se educan con enfoque de género y si no quiero, no. Y eso lo ha dicho la Corte Suprema. La Corte Suprema, en la última sentencia emitida sobre la acción que realizaron el colectivo Con mis hijos no te metas frente al enfoque de género, fue decir que el Estado peruano tiene que garantizar la educación en principios constitucionales. Y que dentro de estos principios constitucionales está la no discriminación y que en la interpretación de convencionalidad, es decir, tomando en cuenta los convenios que hemos suscrito, nosotros no podemos no reconocer la existencia de la comunidad LGTBI y no podemos no reconocer que hay diferencias de género en nuestro país basada en la identidad de género y en los roles de género. Y que eso se tiene que educar y que eso no es parte del debate, Patricia. Es como si alguien me dijera, un padre vinculado a una organización racista que cree, por ejemplo, que hay una diferencia entre los blancos y la población indígena y que me pueda decir, yo voy a educar a mi hijo en los principios racistas porque yo creo que los blancos son superiores a las poblaciones indígenas. Así que la parte del enfoque intercultural no se la vaya a enseñar. Eso no lo podemos permitir. Bueno, porque es un tema de principios fundamentales de nuestra Constitución. La tarea es ardua, no solo existe en el Perú, hay que reconocerlo. Estamos en el mundo frente a una suerte como de regresión con respecto a algunos temas. Hay gente que quiere que se enseñe en el colegio que la Tierra es plana. Vamos a luchar no contra las diversidades de opinión, sino contra la desinformación. Ese debe ser, creo, el propósito. Muchísimas gracias, congresista Glavia.